Dios los bendiga, amados míos. Dios los bendiga mucho. Bueno, qué lindo otro jueves más para poder estar con ustedes y dar palabra del Señor, más en estos tiempos, que que es un gran poder, el poder del Señor, ¿no es cierto? No hay otro poder más grande que el de Él. Amén. Y bueno, yo lo quiero bendecir y voy a orar por la palabra que el Señor dio para que nosotros la podamos asimilar, la podamos tomar, y lo principal es poderla oír para ponerla por obra. Amén, amados. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, lo bueno que tú eres, Señor. Si no nos cuidas tú, no nos cuida nadie, Señor. En el nombre bendito de Jesús. Padre, yo bendigo toda la audiencia, a todos los hermanos que pueden estar mirando esta palabra, esta prédica, Señor, y que puedan recibir la certeza, Señor, la certeza y el poder de la fe, Señor, que es todo en nosotros, Padre. Y que también, Señor, podamos discernir los pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús, que es lo que ata al hombre, a la mujer, los pensamientos, Señor. Los pensamientos que son pensamientos de bien y pensamientos de mal, Señor. Pero el peor de todos son los pensamientos del mal, Señor, que queda atado. Este pensamiento y esta prédica que vamos a dar para desatar este día, Señor, este día, que puedan ser desatados y puedan tomar conciencia cada uno si en realidad tienen esos pensamientos, para que no puedan tener una maldición o lo que no le agrada a Dios de los pensamientos malos, Señor. En el nombre bendito de Jesús, todo está en tu escritura, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, sentí muy profundo del Señor hablar de los pensamientos que a veces son pensamientos, no decimos otra cosa que decir, y tuve un pensamiento, y bueno, y tener un pensamiento tenemos que tener nosotros como cristianos. El que no es cristiano, bueno, quizás no lo sabe, pero así también entramos nosotros al camino del Señor. Cuando entramos teníamos pensamientos que no eran agradables a Dios, naturalmente, pero después fuimos creciendo, fuimos teniendo la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para que nosotros podamos ser libres de esos pensamientos que nos tenían atados. Y la atadura de esos pensamientos contra alguien es como si fuera la falta de perdón también. Son ataduras que tienen pensamientos contra otros de maldad, y esos pensamientos nos pueden llevar a nosotros también a perder la comunión con Dios. Amén. Los que somos cristianos, amén. Pero estoy hablando para todas partes donde se escucha la palabra, todas partes del mundo, que muchas veces tenemos esas desgracias de tener pensamientos contra otros. Y esos pensamientos contra otros pueden venir a la persona que está pensando en el mal del otro. Amén, amados. Y por eso tenemos que renunciar a esos pensamientos. Y por eso quiero compartir con ustedes hoy de que podamos quedar libres. Pueden quedar libres. Así como cuando yo siempre me pongo de ejemplo, cuando yo llegué al Señor también tenía pensamientos que no eran agradables a Dios. Y esos pensamientos van al corazón y salen por la boca, o salen en los gestos, en las actitudes, y en la forma de cómo uno es, cómo uno mira. Y todo eso es que depende de los pensamientos que tenemos. Amén, amados. Entonces yo quería compartir con ustedes hoy esta palabra, amén, esta palabra que Dios nos manda a tener pensamientos muy, muy buenos, amén. Entonces, quiere decir que nosotros somos hijos de Dios, amén. Sabemos, tenemos conocimiento de las Escrituras
Y por eso se hacen los discipulados, se hacen los estudios que se hacen para que cada día podamos entrar en los pensamientos para destruirlos. Y lo que destruye los pensamientos son la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Porque siempre les enseñé a mis amados de nuestra iglesia, les enseñé que tenemos una autoridad, nosotros tenemos autoridad porque somos hijos de Dios y por el Espíritu Santo, que cuando viene un pensamiento de mal, tenemos que reprenderlo y que salga de nuestra mente. Y decimos, la sangre de Cristo tiene poder, renuncio a ese pensamiento. Y usted va a tomar autoridad y va a tener bendición. Amén, amado. Va a tener bendición de todo eso, lo que viene, para tener un corazón sincero al Señor y sincero a otros. Y activarlos pensamientos, pero buenos. Porque hay pensamientos buenos, pero también hay pensamientos malos. Amén. Entonces, son muy destructivos, hermano. Son los celos, envidias, mentiras destructivas, odio, falta de perdón, deslealtad, el mal al enemigo, desearle el mal al enemigo, y también al que dice ser amigo. Amén. Y eso tenemos que verlo. Lo vamos a ir a ver, si me quieren acompañar, hermanos amados, porque esos pensamientos también, en la situación de todo lo que se está viviendo, pensamientos de temor, pensamientos de tristeza, pensamientos que pueden activar al cuerpo, al físico. Amén. Entonces, esos pensamientos, nosotros somos hijos de Dios, y aquel que hoy quiere ser hijo de Dios puede ser libre también de esos malos pensamientos. Si me quieren acompañar, amén, hermanos, por eso dice que también podemos tenerlo contra un mismo amigo. Se pueden tener pensamientos malos también, porque puede haber celos del amigo, de la amiga, muchas cosas que pueden pasar y que están pasando en este mundo, hermano. Acompáñenme, por favor, a Deuteronomio 15. Deuteronomio 15. Deuteronomio capítulo 15, gloria a Dios. Y vamos a leer del versículo 7, por favor. Padre, yo te pido que me des el entendimiento y el conocimiento, la sabiduría para dar a entender esta palabra que tú mandas hoy a este pueblo, a esta parte donde va y llega tu palabra. Me cubro con la sangre de Cristo, cubro la iglesia con la sangre de Cristo y a todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a ir de Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, amados. Búsquelo. Gloria a Dios. Mientras usted lo busca, hay una generosidad en los pensamientos también, una generosidad que es muy bueno. Esto es lo que le encanta al Señor, le agrada al Señor. Bueno, vamos a ir al versículo 7, amén, y dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcáis tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano literalmente y el afecto, y fíjese, en tu mano literalmente y el efecto le prestarás lo que necesites. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año 7, el de la remisión. Mire usted, cerca está el año 7 de la remisión. Cada 7 años se remitían los pecados. Amén. Y muchos iban a hacer lo que querían y esperaban el 7º año. Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Amén, amado.
Entonces esto es lo que tenemos que ver nosotros. Amén. Esto es algo que nos enseña el Señor, de que tenemos la generosidad hacia alguien de hacer el bien. Pensamientos que le agradan a Dios. Y para eso también muchas veces sabemos y podemos darnos cuenta de que vamos a ver por las escrituras los malos pensamientos cómo nos pueden destruir. Amén. Porque muchas veces hasta los pensamientos hacen ver lo que no es. Mire usted, hacen ver lo que no es, los pensamientos. Así también son en sueños, ¿eh? En sueños también hacen ver lo que no es, hermanos amados. Entonces, quisiera que me acompañen a Salmo 94, por favor. Salmo 94. Salmo 94. Gloria a Dios. Entonces, una parte que entra en el hombre o en la mujer son las vanidades. Las vanidades es la que nos lleva a los pensamientos no agradables a Dios. Amén. Y está todo escrito por la palabra. Y vamos a ser muy bendecidos cuando recibimos la palabra y nos vamos creciendo en todo. Los salmos son una enseñanza muy hermosa, y también los proverbios. Amén. Son para que nosotros nos podamos identificar. Así que bueno, vamos a ir al Salmo 94. Vamos a empezar del versículo 15, si me quieren acompañar, hermanos amados. Y dice así la palabra. Gloria a Dios. Salmo 94, búsquelo. Del 11, versículo 11 al versículo, gloria a Dios, 15. Y dice así: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, o sea, Jehová, corriges, y en tu ley los instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Entonces, hoy hay mucha aflicción en el mundo. Acá nos da este consejo, esta escritura. Dice, para hacer descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Versículo 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Mire qué privilegio es ser pueblo de Dios. Amén. Él no nos va a abandonar y tenemos la heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Amén. Entonces, esta es una promesa que tenemos aquí en este salmo. También aquí empieza diciendo que bienaventurado el hombre en quien tú, Dios, dice en la palabra, corriges. Amén. Y saber y reconocer, ser reconocido. Amén. Entonces, también tenemos que reconocer los pensamientos que vienen a nuestra mente. Amén. El versículo 11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Amén. Entonces, también esto nos da la enseñanza a nosotros. Los proverbios son una gran bendición, hermano. Los proverbios hacen crecer mucho a los cristianos y son enseñanzas para examinarnos a nosotros mismos y agradarle a Dios, de querer cumplir esto que está siempre en los proverbios. Nos ayudan a tener reglas de conducta, amén. Y son reglas de conducta los proverbios. Nos ministramos nosotros mismos para agradarle a Dios. Acompáñame a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 15. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 15. Vamos a leer del versículo 26. Y dice así la palabra.
Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Amén. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Mire usted, por eso siempre tenemos que tener un dominio propio en el pensamiento, de antes de hablar o contestar, tener un dominio propio, que es lo que le agrada al Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que ver todos nosotros. Entonces, abominaciones, dice el versículo 26, son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Mas el que aborrece el soborno vivirá, hermanos, amados. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Amén. Por eso tenemos que tener los pensamientos antes de contestar, antes de hacer algo, ver esos pensamientos que tenemos y tener dominio propio. Dominio propio. Está la bendición de Dios en el dominio propio, de saber si vamos a contestar lo que tenemos que contestar o dejar pasar y no hablar. Amén, amados. Y vamos a ir a otro proverbio también. Vamos a ir, ya que estamos aquí, Proverbio 24. Acompáñenme, por favor. Proverbio capítulo 24. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 7. Y dice así la palabra: alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor, hermano. Amén. Abominación a los hombres el escarnecedor. Y acá tenemos enseñanza del Señor Jesús, que perdona y sana a un paralítico. Cómo los pensamientos de ellos estaban contra el Señor. Y cuántas veces uno mismo ha visto que ha habido milagros y los pensamientos de las personas no lo creen. Están juzgando al que Dios usó para hacer ese milagro. Amén. Lo están juzgando. Y naturalmente que no es el hombre el que hace el milagro, es el Espíritu Santo que es el que hace el milagro. El Espíritu Santo. Y esta es la enseñanza que nos da a nosotros el Señor Jesús cuando perdona a este paralítico. Y venía de liberar a 2 endemoniados. Amén. Fíjese, venía de liberar a 2 endemoniados. Esto está en Mateo capítulo 8, un poco más arriba. Pero ¿quién puede esconderse del Señor? En los pensamientos de los hombres. ¿Quién se puede esconder del Señor en los pensamientos de los hombres? Aquí tenemos esta escritura cuando descubre los pensamientos de los hombres, que pueden blasfemar cuando cuestionan un milagro. Miren, cuando cuestionan un milagro, pueden blasfemar contra Dios. Fíjese usted. Y es blasfemar contra el Espíritu Santo, naturalmente. Entonces, quiero que me acompañen, si me pueden acompañar, a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. Gloria a Dios. Mateo capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1. Amén. Y que Dios nos dé la sabiduría. Y dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Cuál era su ciudad? ¿Cuál era su ciudad? Amén. Del Señor. ¿Cuál era la ciudad de él? Entró a su ciudad. La ciudad de él era Capernaum. Amén. Entonces,
Esa era la ciudad de él. Primero porque reconocían como el Mesías, como el Hijo de Dios, y reconocían los milagros que él había hecho en Capernaum. Por eso también, y dice el versículo 2, dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Entonces, quiere decir que los milagros del capítulo anterior, que hablamos de, después lo quiere leer, léalo, está en Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34, amén, que son sanados 2 endemoniados. Entonces, demuestran la autoridad de Jesús y demuestran la autoridad que es tener la del Espíritu Santo, la de Dios, esa autoridad. Entonces, sobre las enfermedades, la naturaleza y los demonios. Eso es lo que nos enseña esta escritura que leímos recién, que es del versículo 2. Amén. Porque lo estaban cuestionando, ¿quién es este para perdonar pecados? Amén. Entonces, aquí se le reveló su poder sobre el pecado. La respuesta del Señor Jesús es por la fe de los amigos. Esa es la respuesta del Señor Jesús. Ese paralítico caminó y esa es la respuesta del Señor Jesús por la fe de sus amigos. Amén. Entonces, estos amigos tenían un buen pensamiento para ese otro amigo que lo veían ahí lisiado, paralítico. Se preocupaban de buen pensamiento, de desearle el bien. Amén. Entonces, había pensamientos de bien y preocupación de ver al amigo así. Amén. Entonces, a veces tenemos que ver también, más ahora en este tiempo, de tener preocupación, orar, pedirle al Señor misericordia y todo lo que está pasando. Amén. Entonces, esto es lo que quería yo llegar a tener con ustedes. Esto es efectividad en beneficio de otro. Esto es una efectividad en beneficio de otro. Esto es lo que tuvieron los amigos. Eso dice el versículo 2. Amén. Versículo 3. Y dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, la acusación de blasfemia. Le decía, este blasfema. Mire usted, estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, contra Dios y contra Jesús. Entonces la blasfemia sería, prácticamente sería correcta si no hubiera sido hijo de Dios. Fíjese, la blasfemia hubiera sido correcta si no hubiera sido hijo de Dios. Y hoy nosotros, como hijos de Dios, tenemos esa bendición de Dios de predicar el Evangelio y darle la palabra y entregar a una persona, a un hombre o una mujer, entregarlos al Señor y que esa oportunidad de hacer la oración de salvación, como dice Romanos capítulo 10 del 8 al 10, esa oración de salvación, hermanos, de perdonar, que se arrepienta de sus pecados y entregarlo al Señor y hacerle la confesión de fe de salvación. Amén. Esto es lo que tenemos que ver nosotros y darnos cuenta. Amén. Darnos cuenta. Entonces, el versículo 3. Esto es lo que tenemos que ver nosotros. Amén. La acusación y la blasfemia muchas veces. Y el versículo del 5 al 8 dice, leíamos, entonces, el 3 leímos, entonces algunos de los escribas dentro de sí este blasfema, y cuando conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado la potestad a los hombres. Amén. Miren qué privilegio tan grande, tan grande. Esto lo dice el versículo
5 al 8, amén. Entonces, entre las muchas cuestiones implicadas de este incidente, fíjese, de este incidente, quiere decir que él tuvo que ser lo que tuvo que hacer. Entonces, entre las muchas cuestiones implicadas en este incidente, las cuestiones como lo cuestionaban al Señor. Entonces, entre las parálisis de este hombre y sus pecados. Quiere decir que el Señor, las dos formas. Él llevó, cuando él no confesó su pecado, pero el Señor sabía, lo conocía, el problema que tenía, por qué estaba paralítico. Entonces, por eso tenemos que ver que haciéndose cargo de esos pecados hizo cargo el Señor para que él pudiera caminar. Jesús lo sanó y puso en claro la autoridad, potestad que había recibido para perdonar pecados, hermano. Amén. Entonces, esto tenemos que ver todos nosotros y estar seguros de todo lo que podemos estar pasando, hermano. Amén. Entonces, también tenemos aquí una enseñanza, si me quieren acompañar a Mateo, ya que estamos en Mateo capítulo 15. Búsquelo tranquilo. Mateo capítulo 15. Gloria a Dios. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Mateo 15, vamos a ir del versículo 13, por favor. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Pero respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Palabra de Jesús. Déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Qué palabra? ¿Sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Fíjese, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mire usted, el Señor Jesús, la enseñanza que nos da para ser bendecidos nosotros. Y que eso, cualquier pensamiento que pueda destruirnos, tenemos nosotros, como yo estoy predicando a mis hermanos en la iglesia, tienen el conocimiento, los discípulos que están crecidos también tienen el conocimiento de todas estas cosas, pero yo quiero también predicarle al mundo, que estamos hablando en todas partes donde estamos predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Ahora, ¿cómo vencemos nosotros? Vencemos esos pensamientos. ¿Cómo lo desarraigamos de nuestra mente? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Mire, las bendiciones más grandes y los beneficios que puede tener un hombre o una mujer para desarraigar, secar esos pensamientos malos, es el entendimiento. Amén. Eso es lo que tenemos que tener, el entendimiento, sabiduría y conocimiento. Porque eso es cuando abrimos los oídos, ponemos la palabra por obra y nos sentimos libres de todo pensamiento que es destructivo. Los pensamientos son destructivos, los malos pensamientos naturalmente, destructivos. Entonces hay personas que hasta se enferman por pensar en una enfermedad. Mire usted, hasta se enferman, más en este momento que se está pasando lo que se está pasando. Muchos están pensando, están mirando noticias, viendo que cómo empieza, qué le pasa, cómo está, y ya con un dolor de cabeza quizás la persona le entra tanto temor que va a hacerse a ver o va a un lugar por el temor que pensó que le podía venir esa enfermedad, y no le era por esa enfermedad, era por otra situación. Pero muchas veces los pensamientos por eso destruyen.
Tenemos que estar seguros de pedirle a Dios de que Dios siempre esté con nosotros. ¿Para qué, pastor? Para tener el entendimiento. Amén. Mire, es lo que destruye los pensamientos. El entendimiento, el conocimiento y la sabiduría de Dios. Amén. Todo. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el entendimiento, en hebreo decimos que la palabra entendimiento es lev. Amén. Que también es sabiduría. La Biblia nos enseña y nos da el testimonio de las bendiciones y beneficios del entendimiento. Esos son los beneficios que nos da. Amén. También todo esto nos lleva a tener un dominio propio, hermanos amados. Yo lo digo, yo conozco al Señor hace 35 años, como le digo siempre. Entré al camino del Señor con malos pensamientos, cosas que no eran buenas no eran. Pero venían los pensamientos y no sabía que podía Dios librarme de todos esos pensamientos, porque la palabra dice que tenemos que tener la mente de Cristo, y así vamos teniendo la mente de Cristo. ¿En dónde lo vamos teniendo? En la mente. Yo les prediqué hace poco de la corona de espinas que fue a la mente, porque todo es la mente, todo empieza por la mente, todo, los pensamientos. Entonces, ay, Señor, si me quieren acompañar, Primera de Juan, hermanos amados, por favor, Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, vamos a ir al capítulo 5. Capítulo 5, vamos a leer del versículo 5, 18. Gloria a Dios. Por eso que cuando conocemos la verdad, amados hermanos, conocemos la verdad, es rechazar el error. Amén. Es rechazar el error. No, yo conozco la verdad a mí me hizo libre. No voy a cometer ese error porque me va a traer mucho dolor de cabeza, me va a traer maldición, me va a traer. Búsquelo tranquilo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Y dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Está escrito, aquel que fue engendrado por Dios, ¿cómo nos engendró Dios? ¿Cómo fue que nos engendró? A Jesús lo engendró por el Espíritu Santo a María. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Y nosotros somos engendrados por Dios por el Espíritu Santo. Para cambiar de vida, para tener buenos pensamientos. Entonces, es para que la Escritura nos dé el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y dice así, gloria a Dios. El maligno no le toca, dice. El maligno no le toca. Amén. Porque es engendrado por Dios. Amén. Y el maligno no te puede tocar si no tenés puertas abiertas. Amén. Esa es la bendición más grande que puede tener un hombre. Por eso los pensamientos del pasado, todo eso hay que anular. Eso quedó fuera, quedó inoperante, quedó en la nada. Y dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Terminamos de leer la escritura de Mateo capítulo 15 que le dijo el Señor a sus discípulos. ¿Cuánto hace que están conmigo y no tienen entendimiento todavía ustedes? Le dan a entender eso a los discípulos, que recién lo terminamos de leer en Mateo capítulo 15, amén.
Y dice, entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, para la gloria de Dios, y la vida eterna. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardémonos de los ídolos. Aquí la palabra fundamental es vida. Vida en griego es zoe. Amén. Lo va a encontrar en la Strong 2222. Entonces, quiere decir que es zoología. Quiere decir que viene de zoológico. Amén. Zoa se refiere al principio de vida. En el Nuevo Testamento, zoe indica solamente vida física, sino vida espiritual, el cual podemos alcanzar únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Vida eterna se refiere no solamente a duración de vida, sino a la calidad de vida. Amén. Una vida presente de gracia y una vida futura de gloria. Amén, amados. Esto es lo que nos da a conocer la verdad y rechazar el error. Por eso, cuando viene el pensamiento, hermano, de mucha bendición, es rechazarlo, para la gloria de Dios. Entonces, esto es lo que es el entendimiento, nos hace conocer la verdad y rechazar el pecado. Amén. Por eso, el versículo 20, por eso vemos que nos da vida. Vida. Soy. Vida abundante. Vida del Señor. Esas ganas de vivir. Te podés levantar mal, te podés levantar con problemas, podés estar pasando una prueba, pero tenés que sentir la vida de Jesús, la vida del Espíritu Santo. La vida del Espíritu Santo. Ay, Señor, qué bueno eres tú, Padre. Entonces, quiere decir, es interesante que el cristiano que desea tener entendimiento, sabiduría, debe ser constante en permanecer en el camino del Señor. No apartarse, hermanos amados. Más esta situación. Muchos se han apartado, muchos han dejado el camino del Señor y es cuando más lo van a necesitar. Es cuando más lo van a tener que buscar, hermanos. Amén. Porque la bendición, el Espíritu Santo no tiene distancia, se traslada donde usted está recibiendo la palabra. Se traslada el Espíritu Santo y le hace entender y le da el entendimiento, le da. Por eso nosotros, más lo que está pasando, para que muchos puedan salir del temor y de los pensamientos que lo pueden enfermar. Amén, amados, lo pueden enfermar. Gloria a Dios. Entonces, tenemos un ejemplo aquí de Salomón. El Señor Jehová le dice que le pida lo que quiera. ¿Y qué le pide él? Un corazón entendido, una sabiduría. Amén. Entonces, esto es lo que le pide él. Un corazón con entendimiento, sabiduría le pide. Acompáñeme, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 3. Gloria a Dios. Primera de Reyes. Gloria a Dios. Vamos a ver capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 5. A ver, vamos a leer del versículo 5. Pero, gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y dice así. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Mire usted, yo siempre me pongo en el lugar del personaje, como le digo. Sin antes conocer al Señor, se me aparecía el Señor a mí y me hubiera dicho, pide lo que quieras que yo te lo dé. ¿Va comprendiendo?
Pero acá mire usted, dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia. Fíjese qué misericordia, cómo reconocía la misericordia que tuvo Dios con el padre David después de todo lo que había cometido. Mire lo que es cuando uno pide misericordia por otro o sabe que está pasando una prueba, está pasando algo y pide misericordia, cómo Dios escucha la oración del misericordioso. Fíjese, y dice, y en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, y no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Qué le pidió? Corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Qué hermoso. Para discernir con el entendimiento lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, no pediste la vida de tus enemigos. Mire, está todo aquí, está todo aquí. No pidió riqueza, no pidió la vida de sus enemigos. Mire lo que es tener los pensamientos contra los enemigos. Mire usted. Entonces, porque de Dios, ¿quién se puede esconder? Nadie. Yo lo voy a leer otra vez el versículo 11 para que lo podamos tomar. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. No le pidió larga vida. Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Mire usted. Lo que es el pensamiento que tenía Salomón, porque Dios le conocía el corazón, sino que demandaste para ti inteligencia para oír ¿qué? Juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti levantará otro como tú. Mire qué bendición tan grande, tan grande. La sabiduría, la inteligencia que le dio Dios a Salomón. Después él hizo la de él, hizo lo que quiso, pero todo, miren, los proverbios. Dicen que hay más de 1000 proverbios aproximadamente, y toda la sabiduría que le dio, la inteligencia que le dio Dios a este hombre. Toda esa inteligencia, toda esa sabiduría, porque se la pidió a Dios, porque Dios le conocía el corazón, no tenía odio, no tenía amor por la riqueza, no tenía rencor por sus enemigos. Quiere decir que tenía un pensamiento sano, para que Dios pueda obrar en él, un pensamiento puro, y eso es lo que pasa, no otro como tú. Versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mire usted, qué bendición tan grande, cómo Dios conoció el corazón de este hombre Salomón, hermano. Y esta es una enseñanza para nosotros, hermano. Esta enseñanza es para todos nosotros. También podemos ver que Salomón, Dios le dio de todo, tenía todo, pero todo él le podía haber pedido todo lo que él quería, y bueno, y así fue como realmente, por eso
Viene una mujer también, era reina de Saba. Estaba, mire, enamorada de él, pero de su sabiduría, enamorada, porque no podía querer. Entonces vino, pero también a provocarlo. Mire que vino para provocarlo a él, con preguntas difíciles. Preguntas difíciles. Vino a preguntar, la reina de Saba. Por eso tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por Dios, para que nos dé sabiduría, que es el principio del temor al Señor, nos dé entendimiento y conocimiento de saber y pensar que lo que vamos a hacer, si es del agrado de Dios. Amén. Si es del agrado de Dios, hermanos amados. Entonces, esto es muy simple, hoy más que nunca. Hoy hay más que nunca, porque hay un juicio sobre la tierra, hermanos amados. Entonces hoy tenemos la oportunidad de confesarnos con el Señor, amén. Poder estar con el Señor, poder renunciar a esos pensamientos que nos pueden destruir. Pueden destruir en el temor, en el conocimiento de la palabra. Usted puede ser libre, muy libre puede ser. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Por eso, si hoy están decididos a quebrar esos pensamientos, de malos pensamientos que hemos tenido, hoy puede ser libre y ser bendecido por Dios y cuidado por Dios, porque leímos las Escrituras, cómo Él nos va a cuidar y nos va a guardar. Amén. Entonces, esto es lo que yo quiero hoy compartir con ustedes. Si hay alguien que no conoce la palabra, tiene pensamientos malos, pensamientos de aflicción, esos pensamientos de temor a enfermarse, pueden tener pensamientos de la prueba que están pasando y que si son cristianos pueden pasar pruebas, pero esos pensamientos los tiene que quebrar. Usted tiene que tener la mente de Cristo, los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué, pastor? Para derribar los pensamientos malos de la mente, porque tiene autoridad. La mente en nosotros es todo. La cabeza, vamos a decir, la cabeza es todo en nosotros, todo. Es la mente, es la cabeza. Y Dios nos quiere bendecir, nos quiere enseñar, nos está dando en esta palabra el entendimiento y el conocimiento. Nos están dando. ¿Para qué, pastor? Para derribar todos los malos pensamientos. Y hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Yo voy a hacer una oración, hermanos amados. Si hay alguien que no conoce al Señor, vamos a hacer esta oración de salvación. Amén. De salvación. Y si está enfermo, también vamos a orar por sanidad. Si usted hoy quiere ser hijo de Dios, quiere ser un hombre de Dios, hijo de Dios, y tener pensamientos de Dios buenos para tener bendición de Dios, que es lo que Dios empieza a hacer hoy en su vida, como un día hace 35 años lo hizo con mi vida, hermano. 35 años. Entonces, esto es lo que tenemos, y allí cambió la vida. Era joven, pero tuvimos la bendición de poder perseverar en la casa de Dios. Perseverar en la casa de Dios. ¿Saben lo que significa eso? Eso es lo más grande que puede tener un hombre o una mujer, perseverar en la casa de Dios. Porque cuando pasan los años y usted perseveró, usted va a tener la fe en Jesucristo, no va a tener temor, va a tener pensamientos para bien y no para mal. Porque va a decir, esto no, porque no le agrada al Señor. No le agrada a Dios esto. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros, hermanos amados. Así que yo lo invito, si usted quiere ser desde hoy un hijo de Dios, porque yo también era creación, yo le invito a hacer esta oración. Cierre sus ojos, ponga la mano en su corazón, en el nombre de Jesús, y repita estas palabras. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, por escuchar el mensaje, Señor, que tú mandaste. Yo lo recibo, Señor. Señor, yo sé que soy pecador y me arrepiento de todo corazón
y te pido perdón, Señor. Tú conoces mi situación, tú conoces mi enfermedad, Señor, y lo que estoy pasando. Pero hoy te declaro como el Señor de mi vida, Señor. Me arrepiento. Como así también, Señor, el Señor Jesús vio los pecados del paralítico, Señor, en el nombre de Jesús. Y muchas veces estamos paralizados en crecer, en tener entendimiento y crecimiento, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias. Repítalo, yo te doy gracias, Señor, porque desde hoy soy un hijo tuyo, porque te declaré como el Señor de mi vida. Salva mi casa y toda mi familia. En el nombre bendito de Jesús. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. No tengas temor de lo que puedas estar pasando, de lo que pueda tener tu mente. Renuncia en el nombre de Jesús. Repite esta palabra. Así seas cristiano o no conoces al Señor, pero repítelo, porque si tienes pensamientos, hoy puedes quedar libre para ser bendecido y cuidado por Dios de cualquier cosa que pueda venir. Repite esta palabra. Señor Jesús, yo te pido perdón porque tengo pensamientos de maldad, malos pensamientos, Señor. Tengo pensamiento de temor, Señor. Yo renuncio en el nombre de Jesús a todo pensamiento para no tener y cometer errores con la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús renuncio a esos pensamientos. En el nombre de Jesús. Y cuando me viene un pensamiento, Señor, tengo la autoridad para no hacer lo malo, para agradarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, hermanos amados, Dios los bendiga para la gloria de Dios. Voy a hacer una oración por todos los enfermos. Los vamos a trasladar en el Espíritu, donde ustedes están, porque así llega la palabra. Si llega la palabra es porque llega el Espíritu Santo, porque la palabra es del Espíritu Santo. Cierre sus ojos y ponga en el lugar que usted pueda tener la enfermedad, y si no, confiésela con su boca. En el nombre de Jesús, confiésela. Señor, yo tengo esto. Señor, te pido que me sanes hoy. Yo recibo esa palabra, recibo tu Espíritu Santo que viene a darme sanidad divina, que Él no tiene distancia. En el nombre de Jesús. Señor mío, yo te pido perdón, renuncié a los pensamientos y ahora, Señor, te pido que me sanes, que me puedas curar, Señor, de la enfermedad que estoy confesando. Sea la enfermedad que pueda ser, si quedaron rastros de COVID, Señor, y si están con el COVID que no pueden respirar, Señor, en el nombre de Jesús, que ahora aspire como soplo de vida, como lo dio Jesús, como lo dio el Padre, ese soplo de vida, Señor, que lleguen a sus pulmones, que es la vida del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y lo declaramos sano, libre, por el poder de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. Van a ser testimonio de este día, en todas partes donde puedan haber escuchado la palabra, para la gloria de Dios. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos amados.